Hola, un gran saludo a todos. Les habla Claudio Rodríguez, director de BaseballJaponés.com, y les doy la más cordial bienvenida al episodio número 52 de La Hora del Béisbol Japonés, un encuentro semanal para ponerlos al día con la actualidad de los latinos que están activos en la Liga Profesional Japonesa, hablarles de la historia y las curiosidades de la NPB y también responder a las preguntas de nuestros seguidores. El programa de hoy, como siempre, está cargado de información muy interesante. Comenzaremos, como es costumbre, con nuestras notas y noticias más importantes de la semana. Luego hablaremos de algunas de las costumbres más extrañas de la NPB y por último responderemos a las preguntas que recibimos de nuestros fanáticos esta semana. De manera que, sin más demoras, comencemos a pegarle la pelota. La primera nota que queremos comentar esta semana es obviamente que se nos cayó el pronóstico que habíamos hecho para Japón en el Clásico Mundial de Béisbol. Recuerden, en nuestra columna El Bate del Samurái del 6 de marzo habíamos pronosticado que Japón iba a caer en la segunda ronda del torneo, y no porque Japón no nos guste, obviamente es un equipo que nos gusta mucho, el que seguimos siempre, sino porque consideramos que su picheo está muy débil. Es un picheo bastante comparado con el buen picheo que normalmente Japón trae a estos torneos. El picheo que ha traído Japón este año nos parece bastante débil, especialmente en la rotación de abridores, y por esa razón pues calculamos que el equipo no iba a poder pasar de la segunda ronda. Sin embargo, obviamente el equipo japonés echó ese pronóstico por tierra, jugó muy bien, especialmente su ofensiva, que eso sí lo habíamos advertido en aquella columna del 6 de marzo. Habíamos dicho que esta ofensiva de Japón era una de las mejores de su historia. Tiene jugadores, bateadores muy buenos. Tsutsugo, el cuarto bate, fantástico. Tetsuto Yamada, que está jugando como el bateador designado y como primer bate, es un jugador excepcional, es un bateador excepcional. Y hay otra cantidad de buenos bateadores. El antesalista Nobuhiro Matsuda es muy bueno. El inicialista Sho Nakata es un slugger de mucho poder. El equipo, Ryosuke Kikuchi, el segunda base, no solamente es una excelente defensa, pero es un bateador que corre muy rápido, batea para promedio. Es decir, el equipo tiene jugadores de mucha calidad, bateadores de mucha calidad en esa alineación, y estábamos convencidos de que Japón podía anotar carreras. El problema era que si podía prevenir las carreras, y pues a pesar de que Japón tiene un récord invicto 6-0 y está llegando a las semifinales como uno de los favoritos para ganar el título, hay que reconocer que el picheo no ha sido bueno. El picheo de Japón en este torneo no ha sido bueno. El equipo ha tenido suerte. El primer partido de la segunda ronda contra Holanda lo ganó de milagro, lo ganó en extra innings. El partido contra Cuba, el segundo partido de la segunda ronda contra Cuba, estuvo cerca también, ¿no? Japón no lo ganó con comodidad. Su mejor abridor, imagínense, Tomoyuki Sugano, permitió 4 carreras en 4 innings. No es ninguna actuación espectacular que se pueda decir, de manera que hay que aceptar pues que al menos no estuvimos equivocados en el hecho de que el picheo japonés no ha estado bueno. El equipo ha ganado gracias a su ofensiva y porque ha tenido suerte, pero no porque su picheo haya sido excepcional, de manera que eso sí lo habíamos pronosticado correctamente. El picheo japonés no ha estado bueno, y algo que sí pronosticamos, como ya lo dijimos, es que la ofensiva del equipo iba a ser buena, y algo que también pronosticamos era que correctamente era que el equipo japonés iba a ganar los 2 partidos que abriera Tomoyuki Sugano, uno en la primera fase y uno en la segunda. Eso ocurrió también, a pesar de que Tomoyuki Sugano pichó muy mal, no muy mal, pero permitió, digamos, 4 carreras en 4 innings, que no es una buena actuación, en el segundo partido de la segunda ronda contra Cuba. Ahora, para tener entender mejor lo que estamos diciendo en relación al picheo japonés, vamos a analizar un poco los números del picheo de esta edición 2017. El mejor lanzador que tiene Japón en este torneo hasta ahora es un muchacho de 23 años, un derecho de los halcones de SoftBank llamado Kodai Senga, que tiene récord de 1-0 y tiene efectividad en 0, es decir, no ha permitido carreras en 9 entradas completas. Es el lanzador japonés que más entradas ha lanzado en este torneo, y Senga ni siquiera había estado considerado como uno de los abridores, uno de los posibles abridores del equipo. La única razón por la que lo colocaron para abrir el juego contra Israel, el último juego de la segunda ronda, era porque Japón no se estaba jugando nada y porque necesitaba un abridor, y como Senga había hecho un buen relevo, creemos que fue en el último partido de la primera ronda ante China, pues lo colocaron a abrir ese partido y lo hizo muy bien, de manera que sorprendentemente, contra todo pronóstico, y no es que hayamos dudado de la calidad de Senga. Senga es un lanzador que nos parece muy bueno, pero repetimos, no estaba considerado ni como el as
ni como un posible abridor de Japón en este torneo, y sin embargo se ha convertido en el mejor que tiene el equipo. Repetimos, tiene récord de 1-0 y una efectividad de 0. No ha permitido carreras en 9 entradas completas. Aparte de eso, el mejor lanzador que tenía, el mejor abridor que tiene el equipo, que es Tomoyuki Sugano, tiene récord de 0-0 y una efectividad de 5.40 en 8 entradas y un tercio. No me digan que eso es unos buenos números, porque no lo son. Realmente el picheo japonés no ha sido bueno. Estamos hablando del mejor abridor que tiene Japón. El otro abridor que ha utilizado Japón un par de ocasiones es Ayumu Ishikawa. Tiene récord de 1-0, ganó un partido, pero tiene efectividad de 7.71 en 7 entradas completas. Es decir, más de una carrera, menos de una carrera por inning, pero casi una carrera por inning ha permitido. No ha sido una gran actuación la de Ishikawa. Takahiro Norimoto, otro de los lanzadores que en algún momento se consideró como el Tanaka Jr., el mini Tanaka, un muchacho derecho que tiene buena velocidad, que tiene un buen talento, que en su primera temporada como profesional, que fue aquella temporada 2013 en la que Tanaka dejó récord de 24-0 y las Águilas de Rakuten ganaron la serie de Japón. El cambio que ha hecho de esa primera gran temporada que tuvo a las temporadas que ha tenido después ha sido increíble. Ha ido en picada, ha ido en caída libre. Y en este torneo, para el que se consideró en un momento que Norimoto fuese el abridor del primer juego de Japón en el torneo, eso no ocurrió, pero eso fue lo que se consideró en su momento. Norimoto tiene en este momento récord de 0-0 y efectividad de 9.82 en 3 entradas y 2 tercios. Más de una carrera por inning ha permitido Norimoto en este torneo. Caramba, ¿qué les podemos decir? El cerrador, incluso el cerrador, Kazuhisa Makita, que es el submarinista que tiene Japón y que en teoría es un buen lanzador, tiene efectividad de 3 en 6 entradas. Le permitió 3 carreras a Israel en el cierre de la 9ª entrada en ese partido, en la segunda ronda, que afortunadamente Japón iba ganando por buena ventaja y eso no cambió mucho el resultado final del partido. Pero incluso cuando uno tiene un cerrador en el que uno no sabe si realmente puede cerrar el partido sin evitar carreras, pues obviamente estamos hablando de un equipo que tiene un picheo débil. Y obviamente eso va a crear problemas en la ronda final. Ahora que Japón se enfrenta a los Estados Unidos, que es un equipo muy fuerte en las semifinales, si su picheo no está bien, obviamente va a perder ese partido por una cantidad de carreras. De manera que pues hay que ver qué ocurre aquí en adelante, pero obviamente el picheo japonés no está bueno. Y solamente para compararlo, el mejor lanzador que tuvo Japón en la edición 2013 del Clásico fue Kenta Maeda, que ahora está con los Dodgers de Los Ángeles. Y Maeda tuvo récord de 2-1 y una efectividad de 0.60 en 15 entradas. Una sola carrera permitió Maeda en ese torneo y realmente fue el mejor lanzador japonés de esa edición. En 2009 fue el mejor año que tuvo Japón, el título que ganó Japón con más claridad. Varios lanzadores japoneses o todos los abridores japoneses prácticamente tuvieron buena actuación. Hisashi Wakuma, que fue el abridor de la final, tuvo récord de 1-1, efectividad de 1.35 en 20 entradas completas. Imagínense, es quizás el lanzador en general que más entradas ha lanzado en el mismo torneo del Clásico. Yu Darvish tuvo récord de 2-1, efectividad de 2.08 en 3 entradas completas. Daisuke Matsusaka tuvo récord de 3-0, efectividad de 2.45 en 14 entradas y 2 tercios, y además ganó el MVP, el jugador más valioso de ese torneo. Toshiya Sugiuchi, un lanzador zurdo que normalmente es abridor, en ese momento fue utilizado como relevista, tuvo récord de 0-0 con un salvado y no permitió carreras en 6 entradas y un tercio de labor. Y 6 relevistas del equipo terminaron con 0 de efectividad, es decir, 6 relevistas no permitieron carreras en absoluto en aquel torneo. Eso sí se llama un picheo dominante, eso sí se llama lo que normalmente es el picheo japonés. Son lanzadores muy buenos todos que vienen y tienen una buena actuación en el torneo. Incluso en el 2006 hubo excelentes actuaciones. En la edición 2006 Matsusaka se fue récord de 3-0, efectividad de 1.38 en 3 entradas. Koji Uehara tuvo récord de 2-0, efectividad de 1.59 en 17 entradas. Y Shunsuke Watanabe, el submarinista que jugó hace no mucho con los Leones del Caracas, tuvo efectividad de 1.98 en 3 entradas y 2 tercios. De manera que normalmente, como explicamos, el picheo japonés ha sido siempre muy bueno, muy efectivo, y ese no ha sido el caso en esta edición. Kodai Senga es el único lanzador japonés que está dando la talla. Incluso Sugano, que era considerado el mejor
como repetimos, tiene una efectividad de 5.40 y no ha ganado ni un solo partido en el torneo, a pesar de que ha abierto dos encuentros. De manera que, caramba, tenemos muchas dudas obviamente con respecto al picheo japonés para las semifinales. Aunque uno nunca sabe, podrían dar la sorpresa, podrían tener ese partido histórico en el que todo les sale bien y la ofensiva responde y puede que ganen, pero obviamente pues no confiamos mucho en que eso vaya a ocurrir. Es un equipo que todavía tiene muchas carencias como para ser campeón. En comparación, nos parece que Estados Unidos y Puerto Rico son equipos mucho más sólidos que Japón, pero repetimos, cualquier cosa podría pasar y bueno, estaremos pendientes de lo que ocurra en las semifinales con Japón. Hablemos un poco del resto del Clásico Mundial, que nos parece que ha sido un torneo exitoso, que ha tenido partidos excepcionales, que ha tenido sus sorpresas también. Israel, por ejemplo, ganó 4 juegos seguidos, clasificó invicto a la segunda ronda del torneo, eso nos parece excepcional. Caramba, perdió los últimos 2 partidos y quedó eliminado, pero no puede negarse que tuvo un torneo exitoso y no clasificó por suerte. Israel clasificó porque jugó bien y ganó, venció como debe ser a los rivales que enfrentó. De manera que, pues felicidades para Israel. Holanda obviamente no es ninguna sorpresa. Holanda ya es una potencia confirmada del béisbol mundial. Por segunda vez consecutiva llega a semifinales del torneo y dio sorpresas en el pasado también. De manera que no hay que confiarse, habrá quienes digan que Holanda está llegando ahí porque viene de la llave más fácil. Caramba, no creemos que eso sea el caso. Que el hecho de que Cuba esté jugando mal en este momento no es culpa de Holanda. El hecho de que Corea esté decepcionando no es culpa de Corea. Normalmente es un equipo muy fuerte y decepcionó en este torneo, igual que Taiwán, igual que Cuba. Que esos equipos estén en un mal momento no le resta méritos al buen momento que sí tiene Holanda, porque todavía hace falta tener talento y tener poder para poder derrotar a esos equipos, incluso si ellos están en un mal momento. De manera que no hay que desmeritar el éxito de Holanda, que repetimos, por segunda vez consecutiva llega a la semifinal del torneo. Colombia fue una sorpresa espectacular. Colombia jugó muy bien los 3 partidos de la primera ronda. Lamentablemente quedó eliminado, pero ganó un juego y los otros 2 los perdió, caramba, por un score muy cerrado. Colombia jugó muy bien y tuvo chance de ganar esos 2 partidos. Lamentablemente no lo hizo, pero estuvo ahí, estuvo fuerte. Qué gran debut de Colombia en el torneo y estamos seguros de que seguiremos viendo a Colombia en el futuro porque tiene un equipo, oye, muy sólido, con muy buenos jugadores y que puede dar la sorpresa sin duda alguna en el futuro. Incluso ya dio la sorpresa en este torneo, a pesar de que no pasó a la segunda ronda. Fue un equipo fantástico, emocionante, un equipo que da placer verlo jugar, de manera que pues muy bien. Puerto Rico, ¿qué se puede decir de Puerto Rico? Ha estado imparable, nos parece que es el equipo más fuerte del torneo hasta el momento junto a los Estados Unidos, a pesar de que no tiene en teoría los mejores jugadores, pero sí consideramos que tiene el mejor receptor del mundo, Yadier Molina, y no solo el mejor receptor del mundo, sino el mejor líder que existe en este torneo, el jugador que se echa el equipo al hombro y que es capaz de motivar y de llevarse a sus compañeros adelante para ganar cualquier partido, no importa lo difícil que sea. Pues Yadier Molina es irreemplazable, es un jugador excepcional y que tiene mucha responsabilidad del éxito que ha tenido Puerto Rico en este torneo, pero no solo eso, sino que también Puerto Rico ha jugado con mucha pasión, con mucha confianza, la confianza que tiene un campeón. Y eso es algo que no tiene precio, eso es algo que cuando un equipo llega a un torneo corto como este y está lleno de confianza y juega bien y está confiado en sus posibilidades, en sus habilidades de jugar, pues no hay quien detenga ese equipo y ese es el caso de Puerto Rico en este momento que esperemos que termine ganando el torneo. Puerto Rico está jugando muy bien y se merece todos los elogios del mundo. La República Dominicana también jugó bien, cayó eliminada lamentablemente, pero no hay nada que reclamarle, es decir, la República Dominicana hizo un gran torneo, igual que Puerto Rico jugó con mucha confianza, con mucha pasión, ganó partidos dramáticos en muy buena, con buenos regresos. El partido contra los Estados Unidos en la primera ronda, que lo ganó viniendo de atrás, fue excepcional. El partido que le ganó a Colombia también fue muy emocionante y muy impactante la manera en que la República Dominicana regresó para ganar. De manera que no hay nada que reclamarle, es decir, cayó ante Puerto Rico, que es un equipazo, y cayó ante los Estados Unidos, que es otro equipazo. Es decir, ¿qué más se puede esperar? Es un solo partido, cualquier cosa hubiese podido pasar entre ellos dos cuando se enfrentan, de manera que lamentablemente cayó la República Dominicana, no podrá repetir como campeón, pero al mismo tiempo yo no veo nada que reclamarle, es decir, un equipo que jugó, hizo lo que pudo,
perdió un juego, pero un juego lo puede perder cualquiera, pues no hay nada que reclamar en eso, y además perdió no contra un equipo débil ni contra un equipo contra el que no ha debido perder, sino contra los dos equipos más fuertes del torneo hasta ahora, que son Puerto Rico y los Estados Unidos. De manera que no tenemos nada que reclamarle a la República Dominicana. Igualmente Estados Unidos finalmente está jugando como un equipo campeón, como un equipo sólido, está jugando con muchas de sus mejores estrellas, está lanzando muy bien, los abridores han estado fantásticos, ha estado bateando bien también, ha estado hecho jugadas defensivas impresionantes, de manera que nos encanta pues que Estados Unidos finalmente esté anotado en el torneo, esté participando y actuando como que le importa y queriendo ganar los partidos. De manera que las semifinales lucen muy bien, Estados Unidos contra Puerto Rico, perdón, Estados Unidos contra Japón y Puerto Rico contra Holanda van a ser dos partidos fantásticos y nos parece que la final va a ser muy buena también, de manera que estaremos pues pendientes de lo que ocurra con eso. Venezuela obviamente decepcionó a pesar de que avanzó a la segunda ronda, pero bueno, avanzó por las reglas del desempate, pero no porque lo haya merecido. Su picheo ya lo sabíamos no iba a ser el mejor, aunque en la segunda ronda el picheo venezolano estuvo bastante bien, realmente sorprendió, digamos que lo hizo mejor de lo que esperábamos. Lo que sí fue una gran decepción fue la ofensiva. El line-up de Venezuela, la alineación de Venezuela es fantástica, tiene jugadores excepcionales, tiene a Víctor Martínez, tiene a Miguel Cabrera, a José Altuve, a una gran cantidad de bateadores de mucho poder, a Carlos González, y al final no pudieron responder, es decir, anotaron carreras, produjeron carreras en la primera ronda, pero en la segunda ronda no hicieron nada, es decir, esos bates fueron domados, digamos, por el picheo contrario, y eso sí es una decepción, porque obviamente cualquier esperanza que tenía Venezuela de hacer un buen papel en este torneo dependía de sus bateadores, de que esos bateadores hicieran honor a sus nombres y que produjeran bastantes carreras, y lamentablemente ese no fue el caso, aunque bueno, igual no esperábamos que Venezuela avanzase mucho precisamente porque su picheo no era el mejor, pero sí, obviamente decepcionó la alineación, la ofensiva no respondió como se hubiese esperado. Lo mismo podemos hacer de Cuba, como un fanático lo dijo la semana pasada, es uno de los equipos más débiles que ha llevado Cuba un torneo en los últimos años. ¿Qué más se puede decir? Es lamentable, pues esperábamos más de Cuba, pero esperemos que se recupere en el futuro, que tenga una nueva generación de jugadores que sí puedan producir mejor, pero en este momento lamentablemente pues no fue el torneo de Cuba y ya quedó eliminado. Y finalmente lo mismo con México. México decepcionó especialmente porque cayó eliminado como local. Es decir, la clave de todo estuvo en dos partidos. En el primer partido contra Italia, porque caramba, es decir, si uno no va ganando un partido 9-5 en el cierre del noveno inning, uno no puede permitir 5 carreras para perder ese juego, sobre todo cuando uno es local. Es decir, y uno no puede perder un partido así y después esperar avanzar en el torneo. Es decir, ya cuando ese primer partido se perdió y se perdió de esa manera contra Italia, que en teoría era el rival más débil de ese grupo, caramba, básicamente uno echa todas sus expectativas del torneo por tierra, porque era el partido que debía ganar México, que debía con toda seguridad ganar para poder tener chance de avanzar, y no lo ganó, y además lo perdió de esa manera a último minuto, permitiendo 5 carreras, sin sacar un solo out. Caramba, es decir, ¿qué se puede esperar de un equipo cuando uno pierde un torneo, un partido de esa manera? Adicionalmente, el último partido contra Venezuela, en el que México sí ganó, en ese momento sí cumplió lo que debía hacer, pero recuerden, después de 4 entradas y media, México estaba ganando 8-1 ese partido ante Venezuela y terminó permitiendo 8 carreras más. Al final, el juego lo ganó 11-9, pero si el juego hubiese terminado 4-2, tanto México como Venezuela hubiesen avanzado. Sin embargo, como permitió tantas carreras al final, después de ir ganando 8-1, si el partido hubiese terminado 8-1, México hubiese avanzado muerto de la risa, sin ningún tipo de problema. Pero porque terminó permitiendo tantas carreras a Venezuela, a pesar de que ganó el partido, eso fue lo que al final significó su salida del torneo, su eliminación. Y eso fue clave también, es decir, México llegaba a ese último partido sabiendo que una victoria quizás podría meterlo en la siguiente ronda, pero había que asegurarse de ganar ese partido de la manera más contundente posible, con la mayor cantidad de carreras a favor posible y sin permitir muchas carreras. Y ese no fue el caso. México comenzó muy bien, estaba ganando 8-1 y terminó ganando 11-9 y quedando eliminado del torneo. También hay que tomar responsabilidad por eso. Es decir,
México no ha debido permitir tantas carreras, no ha debido llegar a un punto en el que puso en peligro su clasificación y al finalmente fue lo que se tradujo en su eliminación del torneo, y eso es lamentable y repetimos, hay que asumir responsabilidad por ese error también. Obviamente fue muy frustrante la eliminación de México por la confusión que causó la regla del desempate, porque hay que admitirlo, es una regla muy, muy confusa. Es decir, las reglas del desempate deberían ser como en el fútbol, es decir, goles a favor contra goles en contra. Es decir, uno saca el promedio y el que tenga más goles a favor es el que avanza. Es decir, debería ser algo tan sencillo entre carreras permitidas y carreras anotadas, y el que tenga más carreras a favor pues es el que debería avanzar, sin importar ningún otro detalle. Lamentablemente ese no fue lo que eligieron, y hay que admitirlo, la regla del desempate es tremendamente confusa. Vamos a leerla para que repasar un momento eso. Dice: los equipos que quedaron empatados serán ordenados en la tabla de posiciones, en la tabla, sí, en el ranking de ese grupo, de acuerdo al menor número de carreras permitidas dividido por el número de entradas, incluyendo entradas parciales, jugadas en defensa en los juegos de ese grupo entre los equipos que quedaron empatados. Es decir, esto es súper confuso. Uno trata de entender lo que dice este párrafo y uno realmente como que no lo entiende claramente, uno no sabe de qué se está hablando. Es decir, por ejemplo, el menor número de carreras permitidas, ¿por qué tiene que ser solamente entre los 3 equipos que quedaron empatados y no entre todos los partidos del grupo? Por ejemplo, es decir, esa regla tiene muchos peros, muchas cosas que uno dice, ¿por qué es de esta forma y no de la otra? ¿Por qué tiene que ser tan complicado? Repetimos, debería ser algo sencillo como en el fútbol. Carreras anotadas, goles permitidos contra goles anotados, y el que tenga el mejor balance de esos dos números es el que avanza, porque tiene que ser distinto a eso. Sin embargo, esa fue la regla que estaba escrita, y esa regla estaba escrita antes de que comenzara el torneo. Nadie la cambió a mediados de torneo. Es la regla que estaba establecida desde el principio. Que nadie la haya entendido, eso es otra cosa, pero esa regla estaba ahí, y al final pues es la regla a la que hay que referirse cuando hay cualquier tipo de disputa, como en este caso. Alguien mostró los números que vimos en un artículo para que entendamos qué fue al final lo que ocurrió. Se considera, repetimos, se toman en cuenta las carreras permitidas entre los juegos que jugaron los 3 equipos que quedaron empatados, es decir, Italia, Venezuela y México. Los partidos que todos estos 3 equipos jugaron contra Puerto Rico no se están tomando en cuenta. Entonces tenemos que Italia permitió 20 carreras en los 2 partidos que jugó entre México y Venezuela, y jugó en total 19 entradas. 20 carreras divididas entre 19 entradas da un total de 1.053. Ese fue el promedio de carreras permitidas de Italia. Venezuela quedó en segundo lugar con 21 carreras permitidas en 19 entradas jugadas, y eso da un promedio de 1.105 carreras por entrada jugada. Y finalmente México permitió 19 carreras en 17 entradas jugadas, lo que da un promedio de 1.118 por entrada. Eso quiere decir que México quedó con el promedio de carreras permitidas más alto, y por lo tanto quedó en el último lugar, y eso fue lo que permitió que Italia y Venezuela avanzaran a la siguiente ronda. Ahora, todo se confundió, todo se creó, causó la gran frustración y el mal momento que pasó México al momento de terminar el partido. Toda esa confusión se creó porque la cadena MLB de televisión, que representa a las grandes ligas, estaba calculando los números de México basados en 18 entradas jugadas. Pero como en el partido ante Italia, en esa novena entrada en la que México permitió 5 carreras y terminó perdiendo el partido, como México no sacó ni un solo out en esa entrada no cuenta como una entrada jugada. Por lo tanto, México estaba considerando que había disputado 18 entradas, pero en realidad fueron solamente 17 porque no sacó ni un solo out en esa entrada. Y esa regla ha sido así todo el tiempo. Es decir, cuando un lanzador abridor, digamos, lanza 5 entradas y después sale a lanzar en el sexto inning y lo sacan del partido sin que haya sacado un solo out, su récord va a decir que lanzó 5 entradas en ese juego. No va a ser 5 entradas y un tercio, va a ser solamente 5 entradas porque no sacó ni un solo out. No hay confirmación de que disputó una entrada más de la que sus números dicen. Eso mismo ocurrió con México. México, en teoría, hubiese jugado 18 entradas si hubiese sacado al menos un out.
en esa novena entrada contra Italia, pero no lo sacó. Por lo tanto, quiere decir que ese partido México solamente jugó 8 entradas y ese es el número que se cuenta al momento de analizar el promedio. Ahora, Adrián González, el gran jugador mexicano, comentó por Twitter que él dijo literalmente, nos avisaron antes del juego que si ganábamos por 2, pasábamos. Eso, caramba, es obviamente alguien de MLB, de las grandes ligas, le dijo eso, le pasó esa información a Adrián González. Y lo curioso de este asunto es que esa información no es necesariamente errónea. El problema es que no dependía de el número de carreras por el cual, la ventaja por la cual México ganaba, sino dependía por el menor número de carreras permitidas. Es decir, si México hubiese ganado 2-0 el partido, tanto México como Venezuela hubiesen avanzado. Si México hubiese ganado 4-2, México y Venezuela hubiesen avanzado. Si México hubiese ganado 6-2 o 6-4 o 8-6, en todos esos escenarios México hubiese avanzado. Pero como llegara un momento en el que permitieron tantas carreras y el partido terminó 11-9, en ese momento, por ese cálculo y esa confusión entre el número de entradas disputadas, esa es la razón por la que México al final quedó eliminado, porque terminó teniendo un promedio de carreras permitidas superior al de tanto Italia como Venezuela. Es decir, si México hubiese ganado 11-8, México hubiese clasificado. Pero ese no fue el caso. Lamentablemente permitió demasiadas carreras, terminó ganando 11-9 y eso lo dejó fuera del partido. De manera que eso obviamente causó mucha confusión. México puso el juego bajo reclamo, pero obviamente al final eso no iba a cambiar nada. Es decir, solamente porque alguien ya haya dicho, mira, si ganas por 2 vas a ganar, y al final eso no ocurrió, no por eso van a cambiar las reglas que ya estaban escritas antes de que empezara el torneo. Es lo que ocurrió, por ejemplo, con el concurso Miss Universo hace unos años, en el que anunciaron por error a la ganadora que no fue la ganadora correcta y después tuvieron que corregirlo. Lo que ocurrió en los Oscars este año, cuando anunciaron como ganador de la mejor película a la película equivocada. Es decir, es bochornoso, es tremendo error, eso le quita seriedad al evento, pero al fin de cuentas es un error y hay que corregirlo. Y no porque hayan anunciado por error al ganador equivocado, le van a dar el Oscar a quien finalmente no ganó ese premio. Hay que darle el premio a la película que ganó la votación. Y en este caso fue la película Moonlight y no La La Land la que había ganado el premio. Al final fue el que recibió el trofeo, pues. De manera que es algo similar. Es decir, esto es bochornoso, esto es terrible, da mucha frustración. Es horrible que haya pasado algo como esto, pero al final de cuentas hay que respetar la regla que estaba escrita en el papel antes de que comenzara el torneo, la regla que todo el mundo acordó jugar. Y esa regla es la que con esos números le permitió que Italia y Venezuela avanzaran en el torneo. Pues es frustrante, es terrible que haya pasado, pero al final de cuentas hay que respetarlo, es decir, no queda ninguna otra opción. Que el formato no funciona, estamos de acuerdo, es decir, este es el cuarto torneo, la cuarta edición del Clásico Mundial y cada torneo tenía un formato distinto. El torneo 2009, por ejemplo, que lo criticamos en su momento terriblemente, era un torneo en el que se jugaba con aquella cosa que se llama el formato de doble eliminación, es decir, el equipo que pierde 2 partidos queda automáticamente eliminado y si 2 equipos quedan con el mismo récord, entonces tienen que jugar un partido adicional para determinar quién avanza y quién no. Y se recordarán, en esa edición Japón y Corea del Sur se enfrentaron 5 veces en el torneo. Eso no existe en ningún otro torneo del mundo. En ningún campeonato mundial de fútbol uno ve que 2 equipos se enfrenten 5 veces entre ellos. Lo máximo que ocurre son 2 veces. Una vez en la fase de grupos y una vez en las rondas eliminatorias. Pero nunca uno no ve a 2 equipos jugando 3 y 4 veces entre sí en un torneo mundial. De manera que aquel formato fue terrible. A nadie le gustó ese formato. Y este formato ahora con las reglas del desempate, las reglas del desempate no nos parecen mal, es decir, ¿por qué no están copiando lo que hace la FIFA? Simplemente el récord de carreras permitidas contra carreras anotadas. En la FIFA es el goles anotados contra goles permitidos, y el que tenga el mejor balance de esos 2 números debería ser el que avanza sin importar, sin considerar los enfrentamientos directos o si se están considerando los goles contra los equipos que están empatados y no contra los otros. Es decir, los goles y las carreras, en este caso las carreras anotadas y las carreras permitidas de toda esa ronda, sin importar si se está considerando un equipo que no quedó en el triple empate,
eso debería ser considerado para avanzar a la segunda ronda. Es decir, ese tipo de reglas deben ser lo más sencillas posible para que todo el mundo las entienda y para evitar este tipo de confusiones y de molestias, de manera que estamos de acuerdo, ese formato hay que cambiarlo, ¿no? Esas reglas así de esa manera son demasiado confusas y no ayudan a nadie, no ayudan al espectáculo, deberían ser reglas mucho más simples, pero obviamente no se pueden cambiar ahora, hay que esperar hasta el siguiente torneo para aplicar un cambio, pero estamos seguros de que esto mejorará. Recuerden, el formato del Campeonato Mundial de Fútbol de la FIFA cambió varias veces en las primeras ediciones. Recuerden, la ronda final del cuarto torneo del Mundial de la FIFA que se jugó en Brasil, ni siquiera tuvo una final, fue un round robin final entre 4 equipos y el que quedara con mejor récord de esos 4 equipos era el que iba a ser campeón. No hubo final como existe ahora y la final obviamente nos parece mucho mejor que un round robin de 4 equipos, de manera que hay que hacer experimentos hasta que se llegue a un formato en el que todo el mundo esté satisfecho y después ese formato es el que se va a repetir en el futuro. Pero obviamente hay que experimentar primero para saber cuál es el mejor resultado. Una última cosa que queríamos decir es que nos decepciona un poco los comentarios de Adrián González. Nos parece que es un mal ejemplo que se está sentando. Él pues está insultando al torneo, está insultando a las grandes ligas, está diciendo que no, que le va a boicotear el torneo en el futuro, que le va a decir a todos los que quieran participar que no participen. Es decir, entendemos que uno esté frustrado y molesto por una derrota dolorosa como esa, pero caramba, hay que saber, es decir, no estamos en desacuerdo con que critique, es decir, hay que criticar sin duda, pero hay que saber hacerlo con mayor dignidad y mayor respeto, es decir, no se puede caer tan bajo, porque es un mal ejemplo para todos, para los jugadores, es un mal ejemplo. Es decir, los latinoamericanos estamos quedando nuevamente como habitantes del tercer mundo, como personas poco serias, que no sabemos lo que decimos, que somos malcriados, que somos irrespetuosos. Es decir, todos los clichés que se tienen acerca de nosotros latinoamericanos no hacen sino quedar reforzados con estos comentarios que Adrián González está haciendo. Y eso es algo que queremos evitar en el futuro, es decir, no podemos caer en ese tipo de cosas porque lo único que hace es afectarnos a todos los latinoamericanos, de manera que repetimos, estamos en desacuerdo y estamos decepcionados con esos comentarios de Adrián González y eso es algo que hemos venido insistiendo en este programa, también en nuestra columna El Bate del Samurái, en nuestra página beisboljaponés.com. Los latinoamericanos tenemos mucho talento y somos de los mejores del mundo en este juego, en este deporte, en el béisbol, pero tenemos que saber organizarnos mejor. Nuestras ligas dan pena. Todo este tipo de malcriadeces y de peleas y eh, malos comentarios y declaraciones que se hacen. Es decir, recordamos al presidente de los Leones del Caracas que insultó a los scouts japoneses y les prohibió la entrada al estadio porque que se les estaban robando sus jugadores y todo el cuento. Es decir, eso es un punto válido, hay que reclamarlo, pero hay que saber reclamarlo bien, hay que saber reclamarlo de una manera respetuosa. ¿Por qué en vez de estar diciendo, insultando y prohibiendo entrada a los scouts, por qué no se contacta directamente a la NPB? Se firma un acuerdo de trabajo entre ambas ligas y se organiza la manera en que los scouts pueden entrar y contratar a jugadores. ¿Por qué en lugar de hacer algo inteligente como eso, que después resuelva el problema para el futuro, que le dé satisfacción a ambas partes? ¿Por qué en lugar de hacer eso se viene y se insulta y se grita y se pelea, se patalea como un niño pequeño? Es decir, no podemos estar haciendo eso. Tenemos que hacer, para poder progresar en este mundo, tenemos que hacer algo mejor de lo que hemos estado haciendo ahora y pues estas declaraciones de Adrián González no ayudan. Tenemos que madurar mucho en ese aspecto, tenemos que saber reclamar nuestros derechos porque, es decir, Adrián tiene un punto, es decir, fue una burla lo que ocurrió y eso no ha debido pasar, pero al mismo tiempo hay que saber reclamarlo, si uno se pone a patalear como un niño pequeño, pues no hay, así no vamos a llegar a ninguna parte, eso no va a cambiar nada y lo que va a hacer es alimentar esa imagen de habitantes del tercer mundo que tenemos todos los latinoamericanos. Pasemos entonces al siguiente punto de nuestras notas de la semana. Cómo están jugando los latinos en la pretemporada hasta el momento. El dominicano Audi Siriaco está muy bien, está ahora como tiene el tercer mejor promedio de la pretemporada de la NPB, ha conectado hits en 9 de los 12 juegos que ha jugado, tiene 5 carreras empujadas y 5 anotadas. El cubano Alex Guerrero lidera a los latinos con 7 carreras empujadas, igualado con el venezolano José Celestino López y tiene 2 honrones.
batea 2.19 en este momento, no, batea 2.50, perdón, en este momento. El dominicano Jimmy Paredes ascendió al sexto lugar del promedio con 3.25, si mal no recordamos. Tiene un jonrón y 5 carreras empujadas y 8 anotadas. El dominicano Ramiro Peña también está bateando muy bien, tiene un promedio de 3.59, si mal no recordamos, o 3.56. Ha conectado hits en 8 de 11 partidos. El dominicano Rafael Dolis tiene récord de 1-0 con 2 salvados, de efectividad de 1.50 en 6 entradas lanzadas. El dominicano Marcos Mateo no ha permitido carreras limpias en 6 entradas completas, tiene récord de 1-0 y su efectividad está en 0, obviamente. Y también el dominicano Arquímedes Caminero tiene efectividad de 0, no ha permitido carreras en 4 entradas completas. Una nota corta que también queríamos comentar es que el venezolano Robert Suárez, que estuvo jugando con la selección de Venezuela en el Clásico Mundial, sufrió un desgarre leve en el antebrazo derecho. Eso ocurrió en el partido contra México en el Clásico y podría perderse al menos un mes de acción. Él ya está de regreso en Japón, se hizo unas pruebas en un hospital en Japón y se le diagnosticó con el desgarre leve en el antebrazo derecho, aunque esperemos que se pueda recuperar a tiempo para bueno, no para el inicio de la temporada, pero de pronto a mediados de abril ya puede estar lanzando nuevamente con el equipo. Pasemos entonces ahora a la siguiente sección de nuestro programa, las noticias de la semana. Nuestra semana comenzó el lunes 13 de marzo con nuestra columna del bate del Samurái, en la que hicimos el pronóstico de la Liga Central. Estamos colocando a Hiroshima como el favorito para ganar el título otra vez, a las Estrellas de Dena en segundo lugar, a los Gigantes de Yomiuri en tercero, a los Dragones de Chunichi en cuarto, las Golondrinas de Yakult en quinto y a los Tigres de Hanshin en sexto lugar. Los invitamos a que lean la columna para más detalles. El martes 14 de marzo publicamos noticia de que Japón volvió a derrotar a Cuba en el Clásico y sigue invicto en el torneo, y también que el cubano Dayan Viciedo conectó su primer jonrón de la pretemporada. El miércoles 15 de marzo hablamos de que Japón había derrotado a Israel y quedó invicto, se mantiene invicto en el torneo, 6 victorias en fila y clasificó a semifinales, obviamente. Y ese mismo día el dominicano Audi Siriaco extendió a 9 su racha de juegos con hits, y de hecho en ese día estaba como líder bate de la pretemporada de la NPB. En este momento cayó al tercer lugar, pero ha estado bateando muy bien en la pretemporada Siriaco. El jueves 16 de marzo, Siriaco y López remolcaron carreras durante la jornada de los partidos de pretemporada de la NPB. El viernes 17 de marzo hablamos de que el dominicano Marcos Mateo había sumado su primera victoria de la pretemporada ante Chunichi. Fue una victoria en relevo, obviamente. El sábado 18 de marzo, el venezolano Edwin Escobar ganó su primer juego de la pretemporada. Fue su tercera apertura y permitió, no recordamos cuántas carreras permitió, pero lanzó 5 entradas y un tercio o algo así. Le fue bastante bien, no otorgó boletos y ponchó a 3, si mal no recordamos. Y repetimos, ganó su primer juego de la pretemporada. Y hoy, domingo 19 de marzo, tuvimos una jornada muy productiva. Los venezolanos José Celestino López y Ernesto Mejía conectaron un jonrón cada uno. López empujó 3 carreras y ya tiene 7 empujadas en la pretemporada. Y Mejía disparó su segundo jonrón, un jonrón solitario. Guerrero y Peña anotaron una carrera cada uno. Y el dominicano Carlos Peguero debutó finalmente en la pretemporada. No había visto acción hasta el momento. Pasemos ahora entonces a la siguiente sección de nuestro programa, Conociendo al béisbol japonés. Esta semana en Conociendo al béisbol japonés queremos hablarles de algunas de las costumbres extrañas que tiene la NPB, ese tipo de cosas que diferencian la NPB de otras ligas del mundo. Algunas de ellas son interesantes, algunas de ellas son realmente locas, pero pues queremos comentar o compartir con ustedes algunas características típicas y extrañas, repetimos, que tiene la NPB. Uno de ellos es lo que llaman el viaje de carretera de la muerte de los Tigres de Hanshin. Los Tigres de Hanshin juegan en el estadio Koshien en Nishinomiya, que es el estadio más antiguo de Japón, un estadio sagrado al que todos los fanáticos les encanta, porque ahí es donde se disputa el famoso torneo de Koshien, torneo de las escuelas secundarias de todo Japón. Y precisamente porque ese torneo se disputa en ese estadio, los Tigres de Hanshin son literalmente expulsados de su propio parque durante 2 veces al año. En primavera, desde mediados hasta finales de marzo,
Y en agosto, del 1 de agosto, las primeras 3 semanas de agosto, el equipo tiene que jugar de visitante todo el tiempo porque no tiene acceso a su propio estadio, cosa que es increíble. Es decir, imagínense usted a los Yankees de Nueva York no pudiendo jugar por 3 semanas en su propio estadio porque se está celebrando otro torneo ahí. Es decir, es algo ilógico, pero así es que existe. Y como el equipo es tan popular, no es que simplemente pueda decidir mudarse a otra sede. Esa sede está tan arraigada en los fanáticos que mudarse fuera de ese parque sería una locura para Hanshin, pero al mismo tiempo mudar el torneo de Koshien de ese estadio a otro estadio distinto sería también ilógico, de manera que no queda otro remedio que hacer ambas cosas al mismo tiempo en el mismo estadio. Eso significa, repetimos, que Hanshin no puede jugar en su propio estadio desde mediados de marzo hasta finales de marzo, aunque eso no importa porque la temporada normalmente comienza a finales de marzo. Pero sí crea muchos problemas en agosto cuando el equipo no puede jugar en su estadio por 3 semanas. No siempre juega de visitante, un par de series las juega como local en el Kyocera Dome de Osaka, que queda muy cerca. Sin embargo, obviamente no es lo mismo que jugar en el estadio propio. Y obviamente porque ocurre en agosto, ese es un momento en el que la carrera por la clasificación a la postemporada o por el título de liga está en pleno auge, y no poder jugar en tu casa, en su casa, en ese periodo tan importante, obviamente afecta mucho a Hanshin y ha afectado a Hanshin durante toda la historia. De manera que, repetimos, en Japón se refieren a eso como el viaje de carretera de la muerte, porque normalmente los Tigres Hanshin llegan a esa época, el 1 de agosto, en buena posición, y cuando finalmente regresan a su casa 3 semanas después, ya han perdido muchos partidos y han quedado fuera de la carrera por la clasificación. De manera que pues es una de las formas, de las cosas curiosas que ocurre en Japón, que de hecho ocurre de una manera similar con las golondrinas Yakult. Las golondrinas Yakult juegan en el estadio Meiji Jingu de Tokio, que pertenece a la Universidad Meiji o a alguna de las universidades importantes de Japón, y muchos partidos universitarios se juegan en ese mismo estadio. De manera que cuando Yakult juega como local en su estadio, es impresionante verlos realizando sus prácticas fuera del estadio. Ellos tienen que ir a un estadio separado, un estadio adyacente, para realizar sus prácticas porque no pueden practicar en su propio estadio porque los jugadores universitarios están jugando ahí en ese momento. El partido de la noche sí lo puede jugar, obviamente, Yakult lo juega en su propio estadio, pero la práctica previa al juego tiene que realizarla en un estadio adyacente porque no les permiten, los jugadores universitarios no les dan acceso al estadio. Repetimos, es algo ilógico, es como que los Yankees de Nueva York tuviesen que realizar sus prácticas en un estadio separado y solamente venir al Yankee Stadium a jugar el partido de la noche. Pero repetimos, son cosas que ocurren en Japón y hay que aceptarlas. Otra cosa que nos molesta muchísimo es el triunfo de ventaja que se le da al equipo campeón de liga en la segunda ronda del playoff de ambas ligas, la Liga Central y la Liga del Pacífico. Eso es algo que ya hemos analizado con detalle, hemos explicado con detalle en el pasado, y que realmente nos molesta muchísimo porque es una regla absurda, una regla que no existe en ninguna otra liga del mundo. ¿Cómo va uno a decidir que este equipo tiene una victoria, un triunfo de ventaja antes de que comience la serie de postemporada? Es decir, y por eso es que esa es la razón por la cual se disputan 6 partidos en la segunda ronda. En teoría es una serie al mejor de 7 juegos, pero solamente se disputan 6 partidos porque ya hay una victoria automática que recibe el campeón de liga. Y repetimos, es una regla que nos molesta muchísimo, nos parece absurda, una regla que no existe en ninguna otra parte del mundo y que esperamos que algún día la eliminen porque le resta seriedad a la liga. No nos gusta en lo absoluto cómo funciona eso. La siguiente nota es en relación a la fecha para que termine el calendario regular de la NPB. Recuerden, la manera en que Japón, la NPB funciona es que ellos organizan un calendario para todos los juegos de la temporada, pero dejan días disponibles al final del calendario para disputar todos los partidos que fueron suspendidos por lluvia durante la temporada regular. Y a veces son varios, son 7, 8 juegos, de manera que hay equipos que terminan la temporada regular como 10 días antes que otros, porque no existe una fecha fija para que termine el calendario como sí ocurre en las grandes ligas. La diferencia es que en las grandes ligas los partidos que fueron suspendidos por lluvia se recuperan jugando dobles jornadas dobles en algunos días específicos para recuperar esos partidos que fueron perdidos o suspendidos por lluvia con anterioridad. Pero eso no ocurre en Japón. Los jugadores japoneses se niegan a jugar doble jornada porque pues consideran que es demasiado el esfuerzo físico.
Pero lo que ocurre con eso es que entonces llegamos al final de la temporada con equipos que tienen 5 o 6 partidos más por disputar y equipos que tienen solamente un juego más por disputar. De manera que no existe una fecha fija y es algo que le resta emoción, le resta seriedad a la liga, porque recuerden cuántas jornadas maravillosas no hemos tenido en las grandes ligas, porque en el último día de la temporada se han decidido los que clasifican y los que no. En Japón no existe eso, en Japón simplemente se continúa jugando juegos tras otros hasta que se terminan todos los partidos de la temporada, pero no existe ningún tipo de emoción porque no hay una fecha fija para el final de la temporada regular. Y es algo que sí debería existir y lamentablemente pues no existe. Esperemos que eso también cambie en el futuro, pero hasta el momento pues lamentablemente no lo tenemos. Otra cosa curiosa y también muy molesta al mismo tiempo es la cadena NHK, que es la cadena nacional de televisión nacional de Japón. Ellos normalmente transmiten juegos de la NPB, juegos de los Gigantes de Yomiuri, que es el equipo que esa cadena sigue, pero siempre los cortan a las 9 de la noche para pasar el noticiero a las 9. De manera que no importa que el partido esté en el noveno inning, que esté en cuenta de 3-2, que los Gigantes de Yomiuri estén a punto de ganar viniendo de atrás, no importa cuál es la situación del juego que están pasando, ellos religiosamente cortan la transmisión para pasar el noticiero a las 9. Y es algo que es un irrespeto total a los fanáticos que están pendientes de ver el partido y no pueden ver el partido completo porque lo están cortando para colocar las noticias. No solo eso, sino que hay ocasiones en las que los partidos normalmente empiezan a las 6 de la tarde, pero la NHK no comienza su transmisión sino hasta las 7 de la noche porque tienen un programa ya pautado para las 6 y después lo transmiten hasta las 9 y después lo cortan para pasar el noticiero. Es decir, es una burla total, ni siquiera pasan el partido completo y es una burla para los fanáticos. Pero como la NHK es la que paga más dinero por los derechos de los partidos, obviamente los equipos le siguen vendiendo sus derechos a esa cadena porque es la que paga mejor por los derechos. De manera que eso sí no creemos que vaya a cambiar en el futuro, aunque afortunadamente hoy día obviamente existe televisión por cable en Japón y esos canales deportivos sí transmiten los juegos completos con análisis previo a los juegos y análisis también posterior a los juegos, de manera que los fanáticos finalmente pueden disfrutar del juego completo. Pero hubo mucho tiempo en el que los fanáticos no tenían otro remedio que perderse el final del partido, no importa lo emocionante que fuera, porque la NHK está colocando el noticiero de las 9. Asimismo, existe otra costumbre muy común que tienen los equipos, es que contratar a sus jugadores y a sus managers más por su imagen que por su habilidad para hacer el trabajo para el que lo están contratando. Es decir, hay muchos equipos que eligen a sus managers porque fueron exjugadores del mismo equipo que fueron muy populares en sus días. No importa que ese exjugador no tenga ningún tipo de experiencia y que ni siquiera desee tomar el rol de manager, pero el equipo lo contrata porque ellos consideran que eso es lo que los fanáticos quieren ver, sin importar que ese manager sea un buen manager o no, o tenga la habilidad para ser manager. Por eso es que vemos muy comúnmente en la NPB equipos que tienen como manager una persona que no tiene absolutamente ninguna idea de lo que está haciendo. Bueno, no ninguna idea, pues son exjugadores, pero obviamente no tienen el talento, ni la inteligencia, ni la disposición para ser manager y para manejar bien a sus jugadores. Esa es la razón, entre otras cosas, por la que muchos consideran al venezolano Alex Ramírez como el mejor manager de la Liga Central en este momento, porque es una persona que está preparada, que le gusta mucho lo que está haciendo y que desea hacer ese trabajo. Mientras que hay situaciones como el manager actual de los Gigantes de Yomiuri, Yoshinobu Takahashi, que es un ex jugador del equipo que fue muy popular en sus días, pero que él no pidió que lo contrataran como manager. El equipo lo eligió porque no tenía nadie más y le dio la responsabilidad de ser manager cuando él no la quería. Y se nota cuando está sentado en el banquillo que hay situaciones en algunos partidos en los que él no tiene absolutamente idea qué hacer y tiene que esperar a que sus coaches le digan qué es lo que tiene que hacer para que él lo haga. De manera que obviamente es una diferencia increíble en esa perspectiva. Los equipos, repetimos, están contratando a jugadores, a exjugadores para que sean sus managers o incluso jugadores normales. Por ejemplo, el caso de los grandes ligas japonesas que regresan de las grandes ligas. El caso de Daisuke Matsusaka, por ejemplo, que terminó su carrera en los Estados Unidos en una mala nota porque no le fue bien. Y cuando regresó, los halcones le pagaron como 16 millones por 4 años. Por el nombre de Daisuke Matsusaka, porque en algún momento fue famoso, porque él fue famoso en Japón también. Y Matsusaka ya tiene 2 o 3 años con SoftBank desde que regresó a las grandes ligas y no ha lanzado ni una sola entrada con el equipo mayor de los halcones de SoftBank.
pero el equipo todavía lo mantiene en su nómina y lo mantiene jugando en la liga menor porque eso le da prestigio, porque a los fanáticos les gusta verlo ahí y pues nos parece ilógico, nos parece terrible, pero esa es la manera en la que se manejan los negocios en Japón y como la imagen importa tanto, pues los equipos siguen contratando jugadores, no importa que no estén en buenas condiciones y siguen contratando managers que no tienen experiencia ninguna para ser manager, pero como fueron exjugadores del mismo equipo y son populares, pues esa es la persona que ellos quieren que esté al mando del equipo. Otra cosa, otra regla que nos parece absurda es que los lanzadores abridores de cada juego son anunciados nada más con un día de antelación. En las grandes ligas a veces uno conoce ya con una semana de antelación quiénes van a ser los lanzadores abridores, pero en Japón no, en Japón solamente se anuncian con un día de antelación y para la Liga Central eso es algo que tiene 2 o 3 años de vigencia. Antes ellos se negaban a anunciar a los lanzadores abridores con antelación, solamente lo hacían unos minutos antes del juego, el momento en el que intercambiaban las alineaciones. Porque bueno, a los managers japoneses les gusta mucho el secretismo, a ellos les parece que eso es parte de la estrategia de juego y no les gusta revelar cuál es su estrategia de juego al equipo rival. Sin embargo, afortunadamente eso cambió y ahora todos los equipos, al menos con un día de antelación, anuncian a los lanzadores abridores, pero solamente con un día de antelación, no lo hacen con más días de antelación. Y repetimos, eso nos parece mal, eso debería cambiarse y copiar a las grandes ligas en ese sentido. Finalmente, no podemos dejar de mencionar muchos managers que toman decisiones controversiales. Estamos hablando de darle un boleto intencional a un jugador que está bateando 1.88, por ejemplo. Es decir, caramba, no importa que el libro diga que uno tiene que darle la base porque hay que dar las bases para aumentar las posibilidades de hacer un doble play o lo que fuese. Pero un jugador que está bateando un 88, ¿por qué uno le va a dar un boleto intencional? Es decir, lo más probable es que ese jugador no batee nada y que se ponche, porque uno le va a regalar la base, pero son cosas que ocurren en la NPB y bueno, ese tipo de decisiones extrañas y que desafían toda lógica se ven mucho en Japón. El toque de sacrificio en el primer inning, por ejemplo, aunque eso no es necesariamente controversial, es más bien una parte del juego japonés, pero eso se nota mucho, o que acerquen al outfield, a los jardineros que los acerquen al home, tratando de evitar una carrera, pero poniendo en riesgo que se anoten más de una carrera. Ese tipo de cosas pues se ven mucho en Japón y nos parece un poco extraña, pero bueno, repetimos, son parte de las costumbres de las cosas que se ven en la NPB. Pasemos entonces a la sección final del programa de hoy, las preguntas de la semana. 監督、よろしくお願いいたします。 まずはオファーをされた時の気持ちを教えてください。 El primer comentario esta semana nos llega de Hugo Osvaldo Martínez vía Twitter. Nos dice, estamos ansiosos, eso se refiere en relación al inicio de la temporada regular de la NPB, que será el viernes 31 de marzo, ya en menos de 2 semanas. Estamos pues de acuerdo contigo, Hugo, estamos ansiosos también porque eso comience. Jinson nos pregunta vía Twitter, ¿cuál va a ser el enlace para ver los juegos de la liga japonesa? Jinson, lamentablemente no tenemos ningún enlace en este momento. Sí te podemos decir que si quieres suscribirte al servicio de Pacific League TV, ahí sí puedes ver todos los partidos de la Liga del Pacífico. Es un buen servicio, te lo recomendamos, pero repetimos, hay que suscribirse, son como $14 al mes que cuesta el servicio, pero repetimos, vale la pena, puedes ver los juegos tanto en vivo como en diferido y puedes ver también otros contenido extra, entrevistas y otras cosas que ofrece Pacific League TV, pero repetimos, solo puedes ver los partidos de la Liga del Pacífico con ese servicio, no todos los partidos. Nos llega otra pregunta o un comentario de DCR vía Twitter, nos dice, cuando jugaron la semifinal del Clásico 2013 no llenaron en el estadio de San Francisco, pero entiendo tu punto. Esto es un comentario en relación a que habíamos comentado nosotros en Twitter, que nos sorprendía que el equipo de los Estados Unidos no llenase nunca los estadios en los que juega, cuando Japón, por el contrario, siempre llena los estadios cuando está en Japón, e incluso cuando está fuera de Japón también los llena. En este caso, DCR nos estaba diciendo que no llenaron la semifinal del 2013 contra Puerto Rico en San Francisco, aunque vimos nuevamente un video del partido y es cierto que el estadio no estaba lleno, pero caramba, estaba como casi el 90-95% de capacidad, de manera que quizás no lo llenó, pero estuvo bastante cerca. Luego nos llega un comentario o un dato de Richard Basil vía Twitter, nos dice, Japón es el primer equipo con 200 carreras anotadas en la historia del Clásico Mundial.
Excelente dato, Richard, gracias por compartirlo. Manuel Ramírez vía Twitter nos dice, Japón tiene ventaja para clasificar en las semifinales cuando siempre juega con equipos inferiores y en su casa. Caramba, Manuel, entendemos tu punto, pero estamos en desacuerdo porque ciertamente que Japón tiene la ventaja de siempre jugar en casa, pero eso no es algo que decide Japón, eso es algo que decide las grandes ligas. Y segundo, toma en cuenta que, por ejemplo, Estados Unidos siempre ha jugado en su casa, nunca ha jugado fuera de su casa. Y por eso no ha logrado clasificar. Esta es la segunda vez que clasifica a las semifinales. En los otros dos torneos se quedó eliminado en la segunda ronda. De manera que no es solo Japón el que tiene la ventaja de siempre jugar en casa, los Estados Unidos también tienen la ventaja de siempre jugar en casa y aún así no ha podido clasificar a las semifinales como sí lo ha hecho Japón. Y el hecho de que esté jugando con equipos inferiores, caramba, eso es en teoría. Cuando Corea estaba en su mejor momento, a Japón le tocó siempre jugar contra Corea en la primera ronda. Esos fueron partidos difíciles para Japón. Taiwán no es necesariamente un equipo fácil. Cuba no es ningún equipo fácil. Que este año pues estuvo jugando decepcionó, ya es otra cosa, pero no, Cuba no es un equipo que se pueda considerar fácil. Y lo mismo con Holanda, que es un equipo que ya advertimos que es una potencia mundial. Vamos al siguiente comentario de Javier Peña vía Twitter. Xavier Peña, perdón. Dice, bueno, Japón te ha hecho quedar mal, prácticamente está en la próxima ronda. Cierto, Xavier, lo comentamos ya al principio del programa, nuestro pronóstico se cayó, Japón está invicto y luce bien, aunque seguimos teniendo dudas con su picheo y creemos que ya en la semifinal eso va a quedar demostrado, pero al mismo tiempo uno nunca sabe, quizás Japón igual permite carreras, pero termine ganando el partido como lo ha hecho antes y llegue a la final, no lo sabemos. Pero lo vamos a averiguar pronto. Matt Gittleson vía Twitter nos dice con la reedición del juego entre Cuba y Japón, queremos celebrar el cumpleaños número 84 de Roberto Barbón, el primer latino en jugar en la NPB. Pues y nos compartió una foto en ese tweet. Matt Gittleson, Matt, gracias por compartir la foto y por recordarnos a todos la gran presencia de Roberto Barbón, que es un señor fantástico, que tiene 84 años y todavía está lúcido y activo, sigue trabajando como intérprete y como asistente para los Búfalos de Orix, el equipo con el que llegó a Japón originalmente, y es una gran persona. Roberto es un señor fantástico, chico, el que todos llaman chico en Japón, y pues esperemos visitarlo este año cuando vayamos a Japón. Nuestro amigo Jim Allen vía Twitter nos dice, fue un honor compartir el podcast Japan Baseball Weekly con Dan Evans, Jason Cosby y Béisbol Japonés, que somos nosotros. Pues muchísimas gracias, Jim. Fue el podcast que publicaron el lunes pasado en relación a los pronósticos o nuestros pronósticos para la Liga del Pacífico este año. A todos aquellos que entiendan inglés, los invitamos a que escuchen el podcast, que es muy bueno, y tuvimos pues el honor de participar junto a Jim, a Jason Cosby y a John Gibson en ese programa, analizando pues nuestros pronósticos para la Liga del Pacífico para esta temporada 2017. Finalmente nos llega, bueno, no finalmente, nos llega ahora una pregunta de Andrés Marchante vía Facebook. Nos dice, ¿por qué son tan cerrados los japoneses en la expansión lingüística? Quiero decir, miro los perfiles en redes sociales de los equipos de la NPB y ninguno de ellos tiene perfiles en inglés, ya no digo en castellano. La página de la liga sí tiene versión inglesa, pero no redes sociales en inglés, y la selección nacional es igual. No les interesa esa expansión. Me llama la atención porque a los que intentamos seguir la NPB fuera de Japón, esto lo vemos como una barrera. Muchas gracias, a seguir así con el podcast. Un abrazo desde España. Gracias, Andrés, por el comentario, y queremos decirte que tienes toda la razón. Eso es literalmente lo que está ocurriendo. La NPB no tiene intención, no tiene interés alguno en expandirse al resto del mundo, al menos no en este momento. Recuerda, la manera en la que está conformada la NPB es muy distinta a las grandes ligas. Las grandes ligas es un negocio que busca expandirse lo más posible y tener la mayor cantidad de ganancias posible. La NPB es todo lo contrario. La NPB es un negocio que funciona gracias a las donaciones que hacen las compañías que son dueñas de esos equipos, que ellos les dan un presupuesto a esos equipos para que funcionen todos los años, y lo único que les piden a los equipos es que jueguen. No les piden nada más, no les piden, los motivan a que traten de producir ingresos por ellos mismos, pero si no lo hacen cada año la compañía les sigue dando el presupuesto a ese equipo para que funcione, de manera que
existencia de la NPB no está para expandirse, no está para producir dinero, para hacer un negocio, sino simplemente para jugar béisbol y disfrutarlo. A ellos realmente no les interesa expandirse, y no solo eso, sino que el comisionado de la NPB es normalmente alguien que no tiene nada que ver con el béisbol. Los dueños y los gerentes generales, no los gerentes generales, pero los presidentes, los de equipos, son normalmente empleados que están ya en vías de retirarse, que la compañía matriz coloca en ese puesto como una manera de premiarlos, como un pre-retiro, para que no hagan nada y simplemente disfruten su tiempo ganando dinero. Y son señores que no tienen absolutamente ninguna idea de cómo funciona el negocio del béisbol y que se sientan ahí y no hacen nada. De manera que, obviamente, cuando uno le pide a la NPB que, caramba, ¿por qué no te expandes? ¿Por qué no vendes tus productos en Latinoamérica? ¿Por qué no tienes transmisiones en español? ¿Por qué no tratas de expandirte alrededor del mundo? Pues la razón por la que eso ocurre es precisamente por eso, porque la NPB no tiene ninguna intención de expandirse al resto del mundo. Tratar de hacer un negocio con la NPB es increíblemente difícil. Tratar de comprar los derechos de televisivos para la NPB, para los partidos de la NPB, es extremadamente difícil, porque realmente, repetimos, a ellos no les interesa vender su producto. Ellos ya tienen su dinero asegurado, sus ganancias aseguradas. Eso de tratar de expandirse es demasiado trabajo, es demasiado riesgo para ellos, y ellos pues no están interesados. La única excepción es este servicio Pacific League TV, que es el equivalente a MLB.tv. Es un servicio que ofrece los partidos, pero solamente la Liga del Pacífico por suscripción. Esa compañía sí funciona como una compañía norteamericana. Ellos sí están interesados en expandir su producto, en venderlo. Ellos quieren venderlo a Latinoamérica, y de hecho los hemos estado ayudando a vender esos productos a Latinoamérica. Lamentablemente ninguna cadena en Latinoamérica o España ha estado interesada en comprar los derechos de estos juegos para transmitirlos, pero esa compañía sí le interesa expandirse y tratar de vender su producto. Lo ha vendido en Taiwán, lo ha vendido en Corea del Sur también, que son obviamente los mercados más importantes para Japón por la cercanía geográfica. Nosotros hemos estado insistiendo a esa compañía que Latinoamérica también es un buen mercado y que estamos interesados en ver béisbol japonés. Lamentablemente no hemos tenido ninguna cadena latinoamericana que haya estado interesada, o repetimos, de España, que esté interesada en pagar el dinero por comprar esos derechos, que no son necesariamente caros, es decir, tienen un costo obviamente, pero no nos parece que son precios inalcanzables, ni mucho menos, especialmente para una cadena de televisión que sea exitosa. Pero lamentablemente no ha ocurrido hasta ahora, y la razón es exactamente esa, Andrés, es que la NPB no está interesada en expandirse. Esa es la razón por la que tenemos tanta dificultad para disfrutar mejor y conseguir mejor información acerca de la NPB. Luego nos llega una pregunta un comentario de Mauricio Crasi vía Facebook. Nos dice: Tetsuto Yamada está llamando mucho la atención de los scouts de la MLB con su gran actuación en el Clásico. ¿Creen que se vaya pronto a MLB? Sin duda es posible, pero no creemos que se vaya pronto, Mauricio. Primero porque Yamada tiene apenas 23 años, esta es su cuarta temporada con las Golondrinas de Yakult. Tendría que disputar 5 temporadas más antes de poder convertirse en agente libre. Es posible que él le pida al equipo que lo coloque a la venta, a los equipos de las grandes ligas, para que pueda irse a través del sistema de traspasos. Pero él mismo no ha dicho nada hasta el momento. Él mismo no ha dicho que él quiere irse a las grandes ligas, de manera que no lo vemos ocurriendo pronto. Es posible, de pronto las cosas cambien, la experiencia del Clásico Mundial lo anime, y que a final de la temporada él diga que él quiera irse a los Estados Unidos y que su equipo acepte venderlo. Es posible que eso ocurra, pero de momento no lo vemos. Él no ha dicho nada. Por lo general, todo el proceso comienza con el jugador diciendo públicamente que él desea irse a las grandes ligas, y después de 1 o 2 años finalmente él le hace la solicitud al equipo y el equipo la acepta. Pero en este momento Yamada no ha dicho nada. De hecho, cuando se le ha preguntado que si quiere ir a las grandes ligas, él mismo ha respondido: en este momento no estoy pensando en eso. De manera que creemos que ocurrirá, porque Yamada es un bateador muy muy bueno, y creemos que en el futuro se irá a las grandes ligas, pero no lo vemos ocurriendo pronto. Probablemente en 2 años, quizás en 3, quizás más. No lo sabemos en este momento, pero repetimos, no creemos que ocurra, al menos no este año. Finalmente, un comentario de Javier vía la sección de comentarios de beisboljaponés.com. Nos dice: bueno, una vez más Japón demuestra que es una de las potencias beisbolísticas más formidables del juego. Por momentos, o según como se vea, son los mejores porque tienen un historial y una constancia tremenda. Se especulaba más sobre una posible debacle, y ya por lo menos, pase lo que pase de aquí en adelante, ya están prácticamente en semifinales. Bueno, ya llegaron obviamente a semifinales, siguen invictos,
y pues tienen chance sin duda de volver a ganar el torneo. Hay que esperar a ver qué ocurre. Gracias, Javier, por ese comentario. Y así llegamos a la parte final, al final del programa de hoy. Muchísimas gracias como siempre por habernos acompañado y queremos dejarlos, como es costumbre, con la canción de ánimo de uno de los jugadores de la NPB, uno de los jugadores latinos de la NPB, en este caso el dominicano Audi Siriaco, que está debutando este año con Las Estrellas de Dena. Es una canción muy linda, muy simpática, aunque si mal no recordamos, esta es una canción reciclada, es una canción que ya existía antes para un jugador distinto, pero como ese jugador ya no está, le están cambiando la letra, pero la música es la misma. De cualquier forma, en este caso está dedicada al dominicano Audi Siriaco. Es una canción muy, muy pegajosa, muy bonita, que creemos que les va a gustar. De manera que nos despedimos. Muchísimas gracias otra vez por acompañarnos en el programa de hoy y los dejamos con la canción de ánimo del dominicano Audi Siriaco.